Hola chicos y chicas, bienvenidos a Electromecánica 2024. Hoy junto a mis compañeros Nicolás Castro, Roberto Pinoza y quien les habla, Fernando Núñez, les daremos a conocer sobre el sensor CKP. Principio de funcionamiento del sensor CKP. El sensor CKP es de tipo efecto Hall. En este tipo de sensor, un imán en movimiento o una rueda fónica pasa cerca de un transistor sensible al campo magnético. Cuando el diente metálico se acerca al sensor, interrumpe o cambia el campo magnético, lo que genera una señal digital, un pulso de voltaje. Esta señal se utiliza para determinar la posición del cigüeñal. A continuación veremos la función que cumple el sensor CKP. La función que cumple el sensor CKP es el encargado de detectar la posición precisa del cigüeñal, lo que es necesario para determinar el momento exacto en el que deben ocurrir los ciclos de encendido e inyección del motor. También se encarga de determinar la velocidad de rotación del motor. Este sensor proporciona información sobre la velocidad de giro del cigüeñal, lo que ayuda a calcular la velocidad de rotación del motor. Esta información es esencial para el control de la cantidad de combustible que se inyecta y el momento de la chispa en el encendido. A continuación veremos cómo calibrar el osciloscopio para poder medir señales. Al configurar un osciloscopio debemos tener claro qué sensor o actuador queremos leer, ya que hay señales rápidas y lentas. Tenemos configuraciones para medir señales lentas. Para esto debemos ajustar el osciloscopio en 1 volt por división y 1 segundo por división. Esta configuración nos sirve para medir las señales de los sensores IAT, ST, MAP, MAF, TPS, SO2 y APS. Se sugiere no modificar estos ajustes. También tenemos configuraciones para medir señales rápidas de sensores. Para esto debemos ajustar el osciloscopio en 1 volt por división y 10 milisegundos por división. Esta configuración nos sirve para medir las señales de los sensores CMP y CKP. Una vez que ya hayamos obtenido la señal, podemos modificar estos ajustes. Y por último, tenemos configuración para medir señales rápidas de actuadores. Para esto debemos ajustar el osciloscopio en 5 volt por división y 10 milisegundos por división. A continuación mostraremos cómo realizar la calibración inicial del osciloscopio para una correcta medición. Primero debemos encender el osciloscopio y debemos corroborar que la punta de la sonda del sensor esté en 1 por. Luego debemos conectar la sonda al canal número 1 y el cable de mazo-tierra al pin de mazo-tierra del osciloscopio y la punta de la sonda al pin de calibración del osciloscopio y presionar auto para que se autocalibre y ya estaría calibrado nuestro osciloscopio. A continuación daremos a conocer cómo realizamos las mediciones de voltaje de alimentación, voltaje de masa y voltaje de señal con un multímetro. En la condición de motor off y contacto on, al medir voltaje de alimentación nos dio 4.96 volt y el voltaje de señal nos dio 0.06 volt. Cuando cambiamos de condición y nos encontramos en motor on y contacto on, el voltaje de alimentación se mantiene rondando los 4.96 volt y el voltaje de señal sí cambia y ahora nos da 2.45 volt. A continuación veremos cómo configurar nuestro multímetro para medir voltaje y resistencia. Para medir voltaje con nuestro multímetro, primeramente debemos encender nuestro multímetro y colocarlo en la escala de 20 volts corriente continua. Luego debemos conectar el cable negro en el puerto que dice COM, que significa común, y el cable rojo en el puerto que tiene el signo de voltaje, el signo de ohm y miliampere. Y ahí nuestro multímetro ya estaría listo para medir voltaje de corriente continua. Para medir resistencia debemos encender nuestro multímetro y ponerlo en la escala de 20 kilo ohm o 20.000 ohm.
y el cable negro debemos conectarlo en el puerto que dice común, y el cable rojo debemos conectarlo en el puerto que tiene el signo de voltaje y de ohm. Y ahí nuestro multímetro ya estaría listo para medir resistencia. La señal característica del sensor CKP es digital, ya que el sensor es de tipo efecto Hall, por lo tanto genera una señal cuadrática que alterna entre niveles de voltaje como 0 volt y 5 volt, dependiendo de la posición del cigüeñal. La señal mostrada por el osciloscopio es una onda cuadrática con alto de voltaje, que corresponde a cuando el sensor detecta el diente o el paso por un punto de referencia. La frecuencia de la onda cuadrática depende de la velocidad de rotación del cigüeñal. A mayor velocidad de rotación, mayor es la frecuencia, es decir, más ciclos por segundo. Muchas gracias por su atención. Espero hayan aprendido sobre el sensor CKP.